Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de APA Podcast. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Todo bien? Bueno, fue el intento 1500. Toma 43. Claro, Dios pero bendiga. Ya estoy no, oxidado, o sea, hace mucho que no hacemos esto y los abandonamos 2 semanitas. Bueno, no, en realidad no. Grabamos, pero tuvimos problemitas técnicos. Pero bueno, estamos de nuevo para compartir a ustedes justamente este tema. No lo dejamos solos. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Un privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy. bueno, hoy nos convoca a esta sesión un tema bastante importante que es la soledad, ¿no? La soledad. La sole. La Sole, pero ¿qué ¿Qué, soledad? ¿La Posturuti? qué es la soledad? La soledad la entendemos como un estado interno que vivimos. No es algo externo, sino algo que vivo dentro mío. Y no una emoción, sino un paso más profundo. Cuando esa emoción perdura a lo largo del tiempo en mí, es un estado de ánimo, y en este caso la soledad es este estado interno de ánimo que tengo, en el que puedo estar rodeado de gente, rodeado de personas, pero yo acá adentro me siento solo. Digo, yo estoy solo, nadie me comprende, no puedo comunicarme, compartir, y siento ese vacío acá adentro, a pesar de sí compartir o hablar con otros, que haya más personas, yo acá adentro me siento solo. Eso entendemos como la soledad. Ok. Bien, desde la psicología, la soledad es un estado subjetivo que no depende de la presencia o de la ausencia de personas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir de que puedo estar rodeado de personas y aún sentirme solo, o puedo estar solo, no sentirme solo, ¿no? Entonces, No puedo estar solo y sentirme solo. claro, exactamente. La tercera, sí. Entonces, puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo yo voluntariamente tomar la decisión de estar o sentirme solo, o involuntariamente tener esta emoción o este sentimiento o entrar en este estado de ánimo. Entonces, se puede decir que la soledad tiene diferentes tipos. Hay diferentes tipos de soledad. Hay una soledad que es elegida y hay otra soledad que no es elegida. Una soledad buena y una soledad mala, ¿es así? Sí, como una voluntaria y involuntaria, y cualquiera de las dos, yo creo que puedo tornarla buena o mala dependiendo cómo la abordo, cómo la afronto. Claro. Bueno, eso en base a quizás la explicación natural, pero también está la explicación bíblica acerca de qué nos menciona la soledad. Y es que la soledad puede ser un tiempo quizás de prueba, puede ser un tiempo de crecimiento espiritual o incluso puede ser un tiempo de preparación. Sí. En medio de la soledad podemos encontrar un tiempo también de conexión con Dios. Ahora, esto pasa si yo puedo encontrarme en paz con mi soledad o conmigo mismo. Bueno, esto seguramente ahora después lo vamos a tocar más adelante en el podcast, pero Sí, creo que ya te estabas adelantando. Porque creo que primero y principal estaría bueno hablar de que a la soledad siempre tiene como una connotación negativa cuando alguien habla de la soledad o se escucha hablar de la soledad. Entonces, yo siento como que la gente le teme a la soledad. ¿Y por qué es ese temor? ¿Por qué piensan ustedes que la gente le teme a la soledad? Que en gran parte es esto que vos contabas, ¿no? El no poder convivir con uno mismo en soledad, en silencio, o que también te puede llevar a otras cosas, pero Claro, pero uno de los motivos de por qué tengo miedo a estar solo o miedo a la soledad, más concretamente, es que la soledad me hace ver qué tengo adentro. Soy yo conmigo mismo, entonces me veo, puedo ver qué tengo internamente. Y muchas veces internamente hay cosas mías que no me gustan, que no quiero enfrentar. Entonces decido evadirme, distraerme con algo, poner una serie, agarrar el teléfono, redes, hacer cualquier cosa para, si estoy solo, si estar con gente, no estar en soledad, no sentirme solo. Entonces no me siento a pensar y ver cómo estoy adentro. Pero cuando elimino todo eso, saco redes, saco distracciones, estoy sentado solo con mi mente, mis pensamientos, empiezo a ver qué tengo adentro y eso a veces no me gusta. A veces surgen cosas dentro mío que no me agradan y eso es lo que me da miedo a ver. yo creo que también, como para agregar a esa parte, es como la soledad te lleva a analizarte, ¿no? A hacer una introspección y también te muestra eso que hay que cambiar o eso que vos estás evitando o de lo que vos estás huyendo, que querés escapar,
aparece ahí cuando vos estás solo y cuando ya no hay más distracciones. Parte de quizás de esto, de no poder estar tranquilo con nuestra soledad, es que hay cosas que evitamos de nosotros mismos, como emociones, pensamientos, ya sea algún trauma o cosas internas, ¿no? Que nosotros podamos cargar, Situaciones que no que resolvimos. exactamente, situaciones no resueltas, que al estar en público, o como decía Brandon, en distracción, quizás no tenemos a nivel consciente estas cosas que nos están pasando o que están dentro de nosotros. Entonces, al momento de estar en soledad, estamos expuestos a estas emociones, a las perspectivas o a las situaciones que quizás hayamos atravesado, y esto viene a nuestro nivel consciente. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? Que hubo un momento en donde yo me sentía solo y tenía y sufría o padecía este tipo de soledad, y era ese momento en donde ya el día se acababa, llegaba la noche, la ciudad se apagaba y yo estaba sentado o acostado en la cama por dormirme y me tenía que enfrentar a mi realidad y a mi verdadero yo, a mi esencia, a lo que cómo yo me veía a mí mismo. Mm. Y que capaz que yo no estaba conforme con eso y durante el día eh, trataba de ponerme un disfraz o una apariencia o tratar de vivir esto, de ocultar lo que me estaba pasando. Y se me viene esto de que hay mucha gente que se ríe, ¿no? Pero en realidad internamente está sufriendo. Pero que eso aparece en los momentos estos de soledad. Y creo que por eso es una de las cosas más importantes de hablar de este tema, es para poder brindar esas herramientas, ¿no? Pero bueno, estoy yendo. Pero sí quería como traer esto a colación porque creo que es algo importante. Bueno, parte de eso es lo que hablábamos anteriores podcasts acerca de la autoestima. Cuando nosotros no tenemos una autoestima fuerte o una autoestima Saludable. saludable, que era la palabra que habíamos utilizado, nosotros buscamos validación externa. Entonces estamos cómodos con la validación de lo que nosotros encontramos del valor en los demás, lo que percibimos de valorización a nosotros mismos en relación a lo que otro me pueda dar a mí, ¿no? Quizás una sonrisa, un que se ría de un chiste o sentirme cómodo con las personas, pero quizás al no darme valor propio o no tener esa autoestima Sí. saludable, quizás no encuentro un valor al estar conmigo mismo. Wow. Y quizás un tercer punto también a resaltar, y lo nombraste, Lean, es que puede haber habido malas experiencias, traumas, abandono, acoso, maltrato, bullying, que hace que cuando estoy solo recuerdo estas heridas porque están abiertas. El tiempo no cura las heridas, Dios es quien realmente las trata, pero las dejo pasar con el tiempo y no las llevo a la presencia de Dios. Entonces cuando me encuentro solo, vuelve este dolor. Cuando me encuentro sin distracciones, vuelve este dolor. Y es lo que quiero evitar que me duela. No me gusta que me duela. Entonces evito estar solo para no volver a recordar lo que me hicieron, lo que pasó, lo que viví y que me terminó lastimando. Claro, porque quizás al estar rodeado de personas o rodeado de distracciones, que esa sería quizás la palabra, porque esto es un arma muy peligrosa a veces para la persona que está en soledad, porque puedes estar solo en tu casa, pero scrollear y no estás solo. Adicto a Estar la dopamina. conectado. Claro, estás adicto a la dopamina, entonces, bueno, no te sentís quizás solo porque estás distraído, ¿no? Estás pensando en otras cosas. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? De quizás distraerte del dolor o de lo que está pasando. Y es que nosotros quizás olvidar muy difícilmente se nos haga en muchas cosas que pasamos en la vida solos, ¿no? Quizás a veces no olvidamos, sino que solamente dejamos de recordar. Entonces es como cuando, viste, vos tenés tu abuela, tu mamá o alguien querido que usa un perfume. Bueno, yo lo siento con los perfumes, ¿viste? Claro, sí. De sentir ese perfume con olor a recuerdos. Sabes que De oler ese perfume así en el colectivo donde pase y que te conecte a algo. Bueno, eso mismo pasa quizás cuando nosotros estamos solos sin distracciones, porque nuestra percepción está en la realidad, en lo que estoy viviendo ahora. Ahora, quizás si no tenemos esta autoestima o estamos pasando por varias cosas, nos reconectamos al dolor, nos reconectamos al pasado o a lo que vivimos. sabes que y tocaste un tema. Una de las cosas por las que tengo miedo a estar solo es porque me recuerda a cosas que dijimos que dolieron y entre ellas pueden estar pérdidas de seres queridos. A mí me pasa quizás no con olores, sino
con ciertas tonadas o forma de hablar. Mi abuela era de Bolivia y tenía una tonada particular. Y a veces cuando en mi familia encontramos a alguien que habla parecido, es como que, mira, habla como la abuela o tiene la tonadita justa de donde era ella. Claro. Y es como que te recuerda eso, pero entre estas causas por las que tengo miedo a estar solo, miedo a sentir soledad, está así la pérdida de seres queridos. Está un cambio grande en mi vida, como puede ser una mudanza, una ruptura, una enfermedad de algún familiar o en mí. Está el uso excesivo de redes sociales. Está la falta de relación cercana con Dios, que hace que cuando me encuentro solo, me encuentro vacío, O no me encuentro con paz. cuando me encuentro con paz. Porque la soledad es como uno piensa en soledad y puede ser paz o puede ser tormenta. O sea, te trae esa calma o te atormenta con todo esto con todos esos pensamientos que todavía no sanamos o que todavía no superamos. Pero qué buen ejercicio igual, si vamos a este ejercicio de decir, tomar esta semana un día, un momento, unos 10 minutos del día para desconectarme de redes, tomar un tiempo para estar solo físicamente hablando, no externamente hablando, externamente, y ver qué siento, ver qué surge adentro, a qué me lleva. Estamos hablando sin distracciones, sin hacer algo necesariamente, sino sentarme y ver realmente qué surge dentro mío, ver qué tengo dentro mío. Porque cuando lo confrontamos podemos trabajarlo, cuando lo reconocemos podemos hacer algo. Y muchas veces, si me lo sigo evitando, no puedo ver qué es lo que quizás Dios quiere mostrarme para que haga algo. El conocer el diálogo interno que nosotros tenemos más allá del ruido externo. También callar un poco todo el ruido externo para decir, bueno, ¿qué hay acá adentro? Claro, esto es lo que Dios quiere. Que muchas veces pasa de que por ese ruido externo que yo estoy constantemente o buscando la validación o escuchando todo ese ruido, no puedo escuchar la voz de Dios. Totalmente. Y creo que acá lo importante es cómo abordamos la soledad. Primero hablamos que tenemos una soledad voluntaria y una involuntaria. Estés en una situación que digas, esta semana voy a elegir un día para estar solo y ver qué hay dentro mío, o sea involuntaria, digas, me siento solo internamente o que haya gente. Creo que lo importante es poder abordarlo de manera correcta. Nosotros podemos sí elegir, y esto está en nuestra capacidad, tenemos el poder de decir, Dominio voy a propio. hacer, amén, de que esta temporada afrontar esto de manera correcta o no, hacer que sea una soledad buena o una soledad mala. Si es una soledad mala es que estoy evitando confrontar, evitando ver a la luz de la palabra qué me lleva a esto, evitando ver a la luz de llevarlo a la presencia de Dios. En cambio, en una soledad buena, voy a, o voluntario o involuntariamente, decir, estoy pasando esa circunstancia, bueno, lo llevo en oración a Dios. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice su palabra? ¿Cómo debería abordarlo? ¿Qué área dentro mío quiere que trabaje? Lo que me lleva a pensar algo, perdón que te interrumpa, pero Te perdono solo porque la Biblia me manda. eh, Sí, dale. que la soledad, detrás de la soledad se esconden emociones. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? Se me viene a la mente. ¿Cuáles son esas emociones o esas actitudes o esas cualidades que yo tengo cuando atravieso la soledad? ¿En qué sentido? Lo llevo a este lado, ¿no? De decir, una persona que es introvertida. Mm. ¿Qué pasa cuando estás solo? ¿Entendés? ¿Qué te decís? ¿Qué te decís? ¿Entendés? Cuando sos introvertido, cuando te da miedo hablar con otra persona, cuando vos te guardás en ese lugar seguro dentro tuyo, aunque estés rodeado de gente, porque la soledad también es eso. La soledad no implica solamente que yo esté solo, sino que yo puedo estar acá rodeado de gente en un lugar y me puedo seguir estando sintiendo solo. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? A lo que quiero llegar es a esto, ¿no? Que poder traer al consciente o en palabras esto que sucede y aprender a detectar cuáles son esas emociones Están detrás. que Para están mí una clave que le he sentido cuando pasó un tiempo de soledad fue tristeza, mucha tristeza. Y puntualmente, cuando me pasó esto, estaba cursando la facultad, rodeado de gente bien, pero estaba como muy saturado en cantidad de trabajo. Estaba como metiendo demasiadas horas que no eran tan efectivas entre facultad y trabajo, descansando poco. Y me sentía muy solo, como que no estaba llegando con todas las cosas. Y algo que sentía así, bueno, un poco como que saturé. Y bueno, gracias a Dios me acompañó mi familia por ese lado, ahora no conmigo, hablamos las cosas. Pero fue tristeza. Como por la frustración de no llegar, me sentía triste. Ganas de llorar y también acompañada de enojo.
por la frustración de no llegar, porque el caso mío era la frustración de no alcanzar a hacer todas las cosas, sentía enojo detrás de esta soledad. Yo creo que detrás del enojo está la tristeza. ¿Cómo sería eso? Muchas veces eh, la emoción del enojo esconde atrás una tristeza profunda, Algo que nos dolió. algo que nos dolió. Entonces nosotros, más que nada, también los hombres. El hombre trata de, o la emoción natural de respuesta del hombre A la tristeza. a la tristeza, y sí, A la injusticia, a la el enojo. injusticia es el enojo, pero lo que esconde atrás de esa emoción es tristeza. Entonces nosotros a veces tratamos el enojo que nos genera la situación, pero todavía seguimos sintiendo tristeza. Y las mujeres también igual, ¿eh? Sí, No tan, mira, pero no en un traigo, nivel tan sí, tan visceral como el hombre. como el hombre. Traigo algo que me sucedió a mí, bueno, yo estoy estudiando eh, coaching y en una de las sesiones que tuve en la semana pasada fue y con una mujer y que me traía esto, que ella sentía enojo y que le daba enojo una situación y a lo largo de la conversación se dio cuenta de que lo que se escondía detrás del enojo era tristeza, que ella estaba triste, que había algo que le dolía, que no había superado del pasado y que hoy lo estaba atravesando con ese enojo. Pero bueno, ya no estamos yendo de tema igual. Pero está buenísimo porque vemos que con una emoción mi reacción es otra, que hace que sea más grande y que crezca más, y hasta que no lo trato va a seguir haciéndose una bola de nieve que crece, 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 hasta que digo, bueno, acá está Dios, lo tratamos de esta manera, hacemos esto, reconozco, Señor, para poder renunciar a esto y pueda estar restaurando mi corazón, mi ser, mi alma y todo mi espíritu. Exacto. Y porque afecta de diferentes formas. Afecta, por ejemplo, si es una soledad emocional, es por falta de conexión con los seres queridos. Puedo tener una sensación de soledad y quizás es esto en mis emociones y es quizás por una falta de una relación saludable con mis seres queridos. Eh, Puede ser una soledad social, quizás ante la falta de integración en grupos o comunidades. No encuentro mi lugar, no me siento querido, no me siento valorado en comunidad. O puede ser una soledad existencial, que eso ya es más profundo, y es una sensación de vacío o falta de propósito. Me siento integrado en comunidad, me siento querido por mi familia, pero tengo un propósito. ¿Por qué existo? Claro, la Y, carencia de propósito te lleva a eso. y la carencia de propósito te lleva a la soledad, te lleva a la tristeza y incluso a la depresión y a muchos a la muerte. Bueno, eso también es a lo que quería hablar, que la importancia que tiene tratar el tema de la soledad, porque cuáles son las consecuencias de padecer la soledad, Mm, ¿no? Que hay estudios que hablan, que se hicieron, bueno, como todas las universidades se realizan estudios a un montón de personas que transitan lo que es la soledad y dicen que es que por la soledad muere mucha más gente que por el cigarrillo Wow, o por la obesidad, wow. que la soledad es como el canal que te lleva a la tristeza, que acompaña a la depresión, que acompaña a la ansiedad y que después todo eso agrava a un trauma aún mayor que ya no se puede controlar y que eso desemboca en la muerte. O sea, así es como que todo es una artimaña del diablo, ¿no? Obviamente, pero que todo se va conllevando y cada vez se va haciendo más grande hasta que uno puede llegar a perder la vida. Entonces, yo creo que traigo esto porque capaz que cuando yo me puse a estudiar esto dije, bueno, es la soledad, qué sé yo, lo tomo así, asá, pero hay una parte, esta parte de la soledad realmente es algo importante para que nosotros lo traemos para que podamos ser conscientes a lo que puede llegar a suceder si nosotros no lo tratamos. Totalmente. exacto. No sé si quieren agregar algo más. Eh, sí, no, bueno, que podamos identificarlo y que hay una palabra que hoy justamente compartíamos en el grupo de amistad y la comparto con ustedes, que es una palabra que marcó la historia de nuestra familia. Te escucho. Fue el primer versículo que recibió nuestra familia en base a la obra de Dios que comenzó a hacer hasta hoy. Y es este, el libro de Juan,
capítulo 8. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Esta palabra nos habla en base a conocer una verdad, y esa verdad es Cristo, ¿no? Esa verdad es Jesús. Pero me hace pensar esto también. El enemigo, el diablo o sus demonios, operan en nuestra mente en base a distracciones, mentira y engaños. Entonces muchas veces el no tener la firmeza de la verdad de la palabra hace que nuestra mente se distraiga o que nuestra mente se corra del foco donde verdaderamente tenemos que estar pensando, y despierta todas estas cosas. Incluso mira, aún así nosotros, conociendo la palabra o yendo a la iglesia o lo que sea, siendo líderes o lo que vos quieras poner, el cartel que nos quiera poner. Cargo que queramos poner. Claro. Vivimos situaciones en las que nos sentimos solos a veces también. ¿Y esto es por qué es? ¿Porque estamos de verdad solos? No, es porque quizás nuestra mente está desviada de la verdad en ese momento. Claro. Y en ese momento es importante que nosotros volvamos a conectarnos con la verdad. Claro, si estamos solos es porque estamos lejos de Dios. Exacto, Siento soledad porque no siento a Dios. exactamente, porque si yo estoy con Dios y Él está conmigo, nunca me voy a sentir solo. Es Más, una promesa. exacto, y que yo puedo vender cara a mi soledad. De modo de eso, empiezo a alejarme de Dios y sucede que empiezo a escuchar las mentiras del enemigo, porque son pequeños pensamientos que va sembrando, Claro. pequeñas ideas de que o no te comprenden, no te acompañan, o no vas a poder con esto. Y esos pequeños pensamientos que van surgiendo hacen que este sentimiento de soledad crezca y crezca y crezca, y detona en lo que dijo Liam, va afectando distintas áreas, incluso hasta físicas de nuestro cuerpo, porque las emociones que padecemos también afectan lo físico, a nivel salud física, y vamos viéndolo, vamos cayendo más en un pozo, en un pozo, en un pozo, pero la palabra me habla. Y David dice que Él es el que me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Y después de haber hecho eso Dios con mi vida, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Amén. Dice tres cosas. Primero, Dios tiene el poder para sacarnos del pozo de desesperación. Dios tiene todo el poder para recordarnos que Él es Dios que puede liberarnos. Segundo, poner nuestros pies sobre piedra firme, sobre un propósito sobre el cual caminar, sobre una palabra sobre el cual andar. Y tercero, enderezar nuestros pasos. Aquellas veces que a veces como que nos caemos, estamos como desviándonos un poco, estamos como otra vez dando lugar a estos pensamientos que nos unen a la soledad. Él nos recuerda por medio de su palabra que Él es Dios y que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, y que la soledad aumenta el riesgo de depresión y de ansiedad, Realmente. ataques de pánico, ataques de ansiedad. Puede causar también, y lo podemos reconocer desde este punto, puede causar insomnio y también afectar la memoria, lo cognitivo. Eh, También se ha vinculado con enfermedades, por ejemplo, cardíacas o depresión alta. Sí. De estas formas puede afectar la soledad a nuestro cuerpo. Y ni hablar a la gente que puede estar lejos de Dios, puede tener miedo o escuchar cosas o ver cosas. Llegar a enfermedades espirituales. Porque, mira, justo hoy venía hablando con alguien, con una persona del laburo, y me contaba eso. Yo de a poquito voy predicando y pasa y ella sola me empezó a contar esas situaciones que pasaba de sentir presiones en el pecho, esto, aquello, el otro, y que le está pasando por estar solo. ¿Entendés? Entonces, mirá vos la importancia, ahora me cae, ¿no? Digo, la importancia de conocer a Dios y saber tener esa herramienta como para poder salir de ahí, ¿no? Y saber que Dios no está lejos de nosotros. Dios se encuentra a una oración de distancia. Hoy donde estás, como te encuentres, puedes cerrar tus ojos, pedir ayuda a Dios y Dios va a estar ahí presente. No hay algo que lo limite para que Él llegue. ¿Y qué pasa? Mira, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, yo siento que él está enojado conmigo. No le contesté, pero si vos ¿Por qué? tuvieras que contestarle, o sea, como que estamos en una relación, pero me dijo, pero estamos enojados. Y yo le dije, no, no estás enojado. Él no está enojado. Eso es una mentira del diablo que yo estoy creyendo en mi mente. Pero la verdad bíblica es otra. La verdad bíblica me dice que así mis pecados fueran rojos, fueran lo peor de lo peor, Él puede hacerlos blancos como la lana, blancos como la nieve. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que
para el que valemos cada gota de la sangre de Jesús, que dio toda su vida, todo por nuestra salvación y por amor a nosotros. Hay una palabra que me gusta mucho que dice, con amor eterno te he amado, por lo cual he prolongado mi misericordia. Ujú. Entonces, fíjate cuándo prolonga su misericordia. Dice, cada mañana son nuevas sus misericordias. Gloria a Dios. Entonces, si hoy comenzó un nuevo día, es porque el Señor ha renovado su misericordia para tu vida. Eh, Bueno, ¿qué Sí. personaje, o sea, volviendo cada vez a esto, a lo bíblico, ¿no? ¿Qué personaje de la Biblia nos puede servir de ejemplo que atravesó la soledad y cómo la atravesó? Hoy Ok. justamente hablábamos en el grupo de eso y bueno, el primero que se me viene a la mente es Jesús, pero si querés lo podemos dejar para el final y podemos nombrar otro que vos nombraste recién a David. Y a mí me gusta el ejemplo de David, pero por lo siguiente, porque de ahí aprendo cómo abordar la soledad. Mm. Una vez escuché un concepto que hablaba de la soledad y de la solitud. Algo que nunca había escuchado, pero que como que mezclaba la gratitud con la soledad. El decir, escojo estar solo un tiempo para prepararme, para perfeccionarme para el Señor, para en lo secreto, donde está la presencia de Dios, buscarlo a Él, escudriñar su palabra, aprender ciertas áreas de sanidad, liderazgo de la palabra de Dios, profundizando bien en la palabra, para después de tiempo de solitud, tiempo de soledad mezclada con gratitud y preparación, poder servir con más excelencia. Y a mí me lleva 100% de historia de David, cuando David, antes de ser rey, antes de ser ungido incluso, Antes de vencer a Goliat. antes de vencer a Goliat, él pasó tiempo solo con las ovejas, su instrumento y una onda, una piedra, tirando a los árboles. Onda y piedra, tirando a los árboles, perfeccionándose en lo privado, perfeccionándose en la soledad. Y yo pienso, ¿cuántas veces quizás David, ese salmista que tantas emociones expresa en los salmos, se habrá sentido totalmente solo, abandonado, apartado de toda su familia, porque era él pastoreando ovejas y todos sus hermanos por otro lado? Quizás sin poder hablar con nadie, pero era él y Dios. Y ese cambio, ese punto hace todo nuevo, porque si soy yo y Dios en su presencia, en su palabra, preparándome para lo que Él va a hacer con mi vida, es cuando llega el momento que es ungido. Cuando pasan años y llega el momento que enfrenta a Goliat y que ya está preparado, porque pasó tiempo en la soledad, pero no se preguntó por qué me pasa esto a mí, por qué estoy viviendo esto, sino que abordó la situación de manera correcta. Dijo, yo voy a aferrarme más a la presencia de Dios, conocer más su palabra, adorarlo en intimidad, prepararme con la onda, porque va a llegar el momento en el que Dios va a usar esta vida para su propósito. Sí, también pensaba en esto en relación a Moisés, por ejemplo. Sí. Moisés se había criado en Egipto con las costumbres, como un príncipe de Egipto. Y luego de eso fue llevado al desierto. Eh, y pasó 40 años en el desierto preparándose, ¿no? O sea, yo lo veo de esta forma en que quizás durante esos 40 años todo lo que había de Egipto en él fue saliendo porque tuvo que aprender ahora ya a buscar la idónea, ¿no? Porque conoció a su suegro, a la esposa, a buscar aprender nuevos hábitos, ahora ya a no tener sirvientes, sino a él encargarse de cuidar las ovejas, los cabritos, de darle de comer, de guiarlo, de usar una nueva vestimenta, de cambiar su manera de hablar, de cambiar su carácter. Y fueron 40 años en el desierto. Entonces, el atravesar también esos momentos, también lo veo como solitud, ¿no? De que después de todo lo que pasó, esos 40 años, estuvo preparado para el momento de la zarza. Y así como David, y así como, bueno, muchos ejemplos en la Biblia, necesitamos pasar por esos momentos de solitud, de soledad, De desierto. de desiertos, para poder aprender algo nuevo, ¿no? Claro, tu soledad tiene un propósito. Y si bien es una temporada, se va a terminar ese tiempo de soledad. La pregunta es qué hacemos nosotros con eso, cómo la afrontamos. Claro. Que ahí ya, si Dios nos da su palabra, nos da ejemplo de la Biblia, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué decisión tomamos? ¿Seguimos sufriendo, teniendo miedo, buscando solución o distracciones? ¿O decimos, bueno, Dios, quiero profundizar en tu presencia, aprender tu palabra, prepararme para lo que querés usar en mi vida, para lo que quieras usarme? Yo creo que para poder llegar a poder ver la soledad desde ese lado, Sí, primero y principal, nosotros tenemos que cambiar
esa forma de verlo y elegirlo, ¿no? Porque yo creo que la soledad buena o la soledad mala se define en eso, en que la soledad buena es la soledad que yo puedo controlar o la que yo elijo. Yo elijo estar solo o aislarme como para tener mi tiempo de comunión con Dios y después está la otra soledad en la que yo estoy rodeado y me siento solo. Entonces, yo creo que ese es el punto, es poder encontrar a Dios en esa soledad y entender que en los momentos que estamos solos, poder disfrutarlos en comunión con Él. Yo creo que es una oportunidad, la soledad yo la veo como una oportunidad de poder estar conectado a su presencia, conectado a su propósito y conectado con lo que Él quiere para mi vida. Amén. Qué importante cambiar nuestro enfoque y la palabra de Dios me dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces en esa situación de soledad, de secreto, yo solo y Dios es cuando más puedo conocer a Dios, más puedo encontrar a Dios y ser transformado por medio de su presencia. Cuando entendemos que es una oportunidad de crecimiento, eh, podemos justamente darle lugar a esa solitud, practicar la gratitud en la soledad. Y puede cambiar esa perspectiva en nuestra forma de mirar nuestro entorno, nuestro interior y cómo nosotros percibimos esa soledad. Y nuestro desierto. Exactamente. Yo creo que también es una oportunidad para poder sanar el corazón solitario. Mm. Claro, podemos utilizar ese momento de soledad, elegirlo, para, como decía Brandon, orar, buscar la presencia de Dios, aprender, crecer, tener comunión, que le dedicamos un podcast a eso. Confrontar aquello que no me gusta, porque dijimos que cuando estoy en soledad veo que aquellas cosas Cosas. mías, Ujú. cada ahora se lengua atrás, aquellas cosas. Cuando estoy en soledad, veo esas cosas dentro mío que no me gustan, que no me agradan, pero puedo decir, bueno, Dios, acá están, esto es lo que soy. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo podemos crecer en esto? Por eso, ¿y cómo podemos curar ese corazón solitario? Quizás es construir una relación significativa. Primero con Dios, ¿no? Una comunión con Dios, algo que signifique algo para mí. Y después también en personas que puedan ser anclas en nuestra vida. Una persona ancla es alguien que puede entender mi proceso de soledad, que no juzga en el momento que yo necesito estar solo y también que me puede apoyar cuando cree que no es necesario que esté solo. Que quizás a veces uno tiende a aislarse de más, pero están esas personas ancla que te vienen a buscar, que dicen, bueno, mirá, acá estoy. Esos cristianos que en vez de hundir levantan a otros. Exacto. Alguien que vos podés hablar de tus sentimientos con confianza, sabes que no te va a criticar, no te va a juzgar, que podés llorar con confianza o exponer tus emociones tal cual son, y no te va a mirar así medio cruzado, raro, sino que por el contrario va a poder brindarte un apoyo o Claro, no entendimiento. te va a decir, te sentís solo si tenés el Espíritu Santo. No te Ah, va a crear algo de eso, sino te va a ayudar a levantarte. ¿Sabes que nombraste dos cosas? Primero, mi comunión con Dios. ujú, Segundo, mi corazón solitario se cura con mi comunión unos con otros. Y tercero, creo que algo importante vivir con mi propósito. exacto. Porque si Le no tengo un dedicamos 2 propósito, podcasts a eso. 2 podcasts enteros, anda a mirarlos. Dejen de mirar los reels y miren el poeta. No, miren ambos. Claro. Y Miren mejor, los- Bueno, Y denle me gusta, Y no compartan. solamente lo miran. por favor, compartan. tercero, vivir mi propósito. Puedo tener una relación con Dios, sí, pero necesariamente esa relación y ya comunión íntima con Dios debería llevarme a mi propósito, a estar viviendo mi propósito, porque si no hay una parte mía que va a estar vacía, Claro. que mismo Dios me dio para que haga y no voy a estar haciendo. Y Dios me creó para cumplir ese propósito. Bueno, creo Entonces, que uno de los puntos más importantes para poder cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros es el autoestima y el autoconocimiento. Si yo tengo autoestima, una valoración propia, pero no porque yo creo que soy valioso, porque yo lo creo. Porque en el momento que no lo crea, no voy a tener de qué sostenerme o de qué sostener con fundamentos, ¿no? Todo lo que compete a mi autoestima.
pero si yo creo que soy valioso porque Él me hizo valioso, porque valgo cada gota de su sangre, nada de lo que yo pueda hacer puede afectar mi valor. Y eso me vuelve a conectar a la firmeza de una autoestima. Y eso me conecta también al autoconocimiento, a poder decir, bueno, en los momentos de soledad sé qué cosas me gustan, sé qué cosas disfruto, qué cosas me apasionan, qué cosas me llenan. Y en eso puedo descubrir mi don, puedo descubrir el ministerio que el Señor tiene conmigo y puedo también participar en este propósito que el Señor nos encargó. Amén. Nombraste a Jesús como ejemplo. Estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Sabes qué yo pensé? 40 días y 40 noches. Había- Pero pasó hambre y Fue apareció, tentado. fue tentado, apareció el diablo. Y ahí fue cuando le dice que no solo el pan vivirá al hombre. Y lo que me llama la atención de eso es cuántas veces nosotros estamos en el desierto o estamos pasando por situaciones en donde ya llegamos a un extremo y empezamos a dudar de Dios y aparece el diablo esto con lo fácil o con lo que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer, como disfrazando eso, esa salida, ¿no? Y que no te terminás de entregar a Dios. Entonces yo creo que eso me lleva a pensar desde ese lado, ¿no? Decir, ¿cuántas veces yo en la soledad estoy ahí en ese punto en donde yo puedo atinar a hacer lo que vengo haciendo todos los días diariamente? ¿O puedo tomar esa decisión de cambiar y acercarme a Dios y entregarme por completo? Amén. Y saber que tengo esa decisión. Vos hablaste de Jesús y yo pensé en la cruz, en realidad. Porque me Porque has abandonado. esa frase muestra un corazón que de verdad nada se siente solo. Totalmente se siente solo. Pero sé que Jesús experimentó soledad en la cruz para que hoy nosotros seamos reconciliados con Dios. Y la palabra dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, qué grande saber que la soledad a veces es necesaria. A mí me trae mucho consuelo a mi corazón saber de que procesos que viví de soledad, de dolor y cuantos más eran necesarios para poder ahí encontrar a Dios, para poder ahí acercarme a la presencia de Dios, entrar a un nivel distinto de comunión con Él y para hoy poder también bendecir a otros, porque no termina ahí. Tenemos el ministerio de reconciliar a otros con Cristo. La importancia de la resignificación de la soledad, Oh, ¿no? Porque eso es lo importante de este podcast, es poder resignificar la soledad en donde ya no voy a vivir yo en una soledad en donde voy a estar escapando de esas cosas que no quiero ver, sino que en realidad lo que voy a estar haciendo es llevar esas cosas que yo ya no quiero transportar más o que me acompañe más a la presencia de Dios para poder ser libre y sentir paz. Que esa soledad no sea un tormento, que ese desierto que yo estoy atravesando deje de ser un desierto y que yo pueda encontrar paz en su presencia y que pueda encontrar mi propósito y que a partir de tener esa comunión y de poder acercarme con Dios, yo pueda empezar a ver los proyectos o cuáles son los propósitos que Dios tiene para con mi vida y empezar a evaluar otro tipo de cosas que pueden pasar en la soledad y por eso es lo que quería llegar al resignificar la soledad, ¿no? Resignifico mi soledad, encuentro mi propósito y trabajo en pos a lo que Dios me creó. Esa resignificación de la soledad es poder entender de que por más de que no estés con nadie a tu alrededor, nunca vas a estar solo. Nunca estás ni estuviste solo. Siempre hubo alguien que estuvo ahí con vos y ese se llama Jesús. amén. Entonces encontramos el valor de la compañía de Jesús a diario, de que Él ve nuestras lágrimas, que Él ve nuestro sufrir, que Él ve nuestro gozo, que Él sabe de qué cosas nosotros atravesamos y que en esos momentos de soledad podemos escucharlo. Como decía Lean hoy, a veces de tanto ruido que hay en el exterior, no podemos escuchar la voz de Dios. Quizás muchas veces, todos los días quizás la escuchamos, pero no sabemos descifrar cuál es. Porque escuchamos tantas voces, tanto ruido en nuestra mente, que no podemos diferenciar cuál es la voz de Dios
de nuestros propios pensamientos o de las propias cosas que nosotros nos tocan atravesar a diario. Entonces, al poder mantenernos un tiempo de soledad, muy posiblemente empieces a escuchar ruido hasta que esas voces, esos ruidos se calmen y la voz de Dios comienza a cobrar sentido en tu mente, en tu corazón. Muchas veces, y esto es algo que aconsejo mucho, hay veces que vamos a orar, y esto se los comento a los que son cristianos, quizás hace mucho tiempo, vamos, oramos y estamos 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 minutos. bueno, 5 minutos para otros, y estamos hablando, y en ningún momento nos tomamos un momento para callar. Y esto es algo que es muy importante, el momento de la oración en el que vos callás. Porque cuando vos callás le das lugar a que Dios hable. Llega un momento que vos le decís, bueno, y esto, y esto, y esto. Y qué feo es tener una conversación unilateral, Un monólogo. un monólogo. Estás hablando vos nomás. Yo no te puedo decir nada porque no me das bocado. Entonces necesitamos nosotros en oración tomarnos ese tiempo para aprender A callar. a callar, a escuchar la voz de Dios. Y esto favorece la creatividad y el enfoque. Estos momentos de silencio en la oración nos hacen escuchar el propósito de Dios para nuestra vida, nos dan enfoque, reduce el estrés social. ¿Vieron de que a veces nos pasa que estamos muy cansados de... Bueno, a mí me pasa muy seguido, estoy todos los días con mucha gente. Cansado de la gente. No amo estar con las personas, pero llega un momento en el que te cansás, ¿viste? Decís, bueno, necesito descansar, ¿no? Se me acabó la batería social. Eh, Así que bueno, estos momentos permiten la introspección y el crecimiento personal. Amén. Amén. Yo me gustaría compartir ese versículo en Mateo 28:20, que dice que no vamos a estar solos y que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, qué bueno es saber que no estamos solos, ¿no? Y qué bueno es saber de que tenemos a la mejor compañía y que Él siempre está ahí, aunque nosotros nos alejemos, porque nosotros tomamos esa decisión de alejarnos, pero como decía Abraham, estamos a una oración de distancia de volver a acercarnos y estar en comunión con Él, y creo que para cerrar me gustaría cerrar con ese mensaje, ¿no? Con que volvamos al primer amor, que volvamos a Jesús y que nos acerquemos en esa oración y que esto que decía Alexi también me hizo mucho sentido porque yo me anoté una frase que decía que Dios es tan inteligente que solo te escucha, ¿no? Y que hay veces que nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pero no nos callamos. Entonces, nada, ese es mi mensaje, es como hagamos esa oración en donde solamente pidamos escuchar su voz, predispongamos nuestro corazón, pidamos ser sensibles a su voz y dejemos que Dios nos hable. Wow. Dios promete que nunca vamos a estar solos, pero no que no vamos a sentirnos solos. Va a haber temporadas donde nos sintamos solos, pero hoy oro que si estás viviendo una temporada de soledad, tengas la sabiduría necesaria para que esta temporada sirva a tu propósito, sirva para que entres en un nivel más profundo de relación y comunión con Dios, sirva para que puedas conectar con otros y servir al propósito que Dios tiene con tu vida. Que esta temporada realmente sirva para lo que Dios quiera hacer en nosotros. Amén. Amén. Y que principalmente busques vivir en comunidad. No estás solo. No todas las personas son iguales. Quizás hayas vivido experiencias que hayan marcado tu niñez, adolescencia, adultez. Y por malas personas a veces nosotros nos aislamos. Pero bueno, no todas las personas son iguales. Y Cristo primeramente es la solución a este sentimiento de soledad. Pero también necesitamos encontrar estas amistades ancla o estos amigos ancla. Así que
te animo, te motivo, que te acerques, que, bueno, al menos de nuestra parte te ofrecemos nuestra amistad. Acá todos los viernes vas a encontrar un espacio en el que no vas a estar solo. Quizás nos exponemos demasiado a veces nosotros acá, porque contamos muchas cosas que nos están pasando. Y bueno, todos sufrimos cosas, todos pasamos cosas, pero no estamos solos. Acá tenés amigos con los que puedes contar y amigos con los que te puedes edificar. Amén. Amén. Tu vida vale. ¿no? Tu vida vale mucho. Amén. Así que nos despedimos, ¿no? Totalmente. Sin más, gracias por compartir con nosotros. Dios bendiga grandemente tu vida. Y nos vemos en el próximo episodio. No Dios te te bendiga. olvides que Jesús te ama. Dios te bendiga.